Ok chicos, acá les traigo un ejercicio referente a combinación de resistencia o asociación de resistencia a fin de profundizar un poco más en el tema y de aclarar algunas dudas que me han consultado. El ejercicio nos dice, dada la asociación de resistencia que se muestra, en donde se ha establecido entre sus extremos una diferencia de potencial de 50 voltios, calcular la resistencia equivalente y la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia. La combinación es de 4 resistores que no presentan una asociación simple, es decir, no están asociados únicamente en serie ni únicamente en paralelo, sino una combinación mixta. Dentro de los datos que nos arroja el ejercicio es que la resistencia individual es de 2 ohm, es decir, cada resistor tiene una resistencia de 2 ohm, que la diferencia de potencial entre los extremos A y B es 50 voltios, y las incógnitas que son hallar la resistencia equivalente, es decir, un resistor que cumpla con las características de toda esta combinación, y la diferencia de potencial en cada resistor, es decir, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Para ello nos vamos a servir, así como el contenido anterior de condensadores, si lo recordamos, de las reglas de asociación. Las asociaciones posibles simples son en serie y en paralelo. En serie se va a cumplir que como es un mismo conductor, la intensidad de corriente es la misma, es decir, es constante. La diferencia de potencial, por su parte, se obtiene de la suma de las caídas de potenciales en cada resistor. El resistor equivalente se obtiene de la suma algebraica y simple de los resistores. Y en la asociación en paralelo lo que viene a ser constante es la diferencia de potencial, ya que es la fuente la que alimenta a cada resistor. La intensidad de corriente viene a ser la suma de cada una de las intensidades o de la intensidad que circula por cada resistor, y la resistencia equivalente se obtiene del estudio o de la suma inversa de cada resistor. Reconociendo estas asociaciones debemos observar en el circuito cuál está presente y cuál es posible estudiar. En los resistores 3 y 4 podemos observar que ellos están combinados en serie, y como la combinación es en serie, el resistor equivalente que se obtiene de la combinación 3-4 sería la suma del resistor 3 y el 4, así como nos muestra la regla. Sería 2 ohm más 2 ohm, que eso nos da 4 ohm. El circuito que nos resulta es, si combinamos el resistor 3-4, nos daría el resistor 3-4, que ahora estaría asociado con el resistor 2. ¿De qué forma? En paralelo. Como están asociados en paralelo, se debe recordar que se obtiene el resistor equivalente a través de la suma de las inversas, es decir, la inversa del resistor 2 más la inversa del resistor 3-4. Sería 1 sobre 2, que es el resistor 2, y 1 sobre 4, que es el resistor 3-4 que acabamos de hallar. Eso me da un resultado de 3 sobre 4. Pero acá hay un inconveniente. Hemos hallado es la inversa del resistor 2-3-4. El valor del resistor 2-3-4 sería entonces el resultado de invertir este resultado que hemos encontrado. Es decir, nos daría 4 tercios de ohm en vez de 3/4. Ok. Estudiando cómo nos quedaría el circuito, me quedaría que esta asociación hemos obtenido una única resistencia que vamos a llamar 2, 3, 4. Ahora, si nos damos cuenta, esta resistencia está en asociación en serie con el resistor 1, que quiere decir que podemos obtener el resistor equivalente entre ellos dos de una suma simple. Llamamos a ese resistor equivalente porque ya no queda algún resistor por fuera. Sería la suma de resistor 1, que vale 2, más la suma de resistor 2, 3, 4, que vale 4 tercios, que acabamos de hallar. Eso nos da un total de 10 tercios de ohm. Ahora ya hemos obtenido nuestra primera incógnita, el resistor o la resistencia equivalente. Proseguimos intentando hallar o hallando la intensidad de corriente total, que se obtiene por ley de Ohm como la diferencia de potencial entre las resistencias. Como es intensidad total, sería la diferencia de potencial A y B, que es la diferencia de potencial en todo el circuito, sobre la resistencia equivalente, que es 10 tercios de Ohm. Dividiendo 50 entre 10 tercios, eso nos da 15 amperes. Ahora, ¿para qué nos servirá eso? Debemos recordar que una vez que hemos obtenido la asociación o la combinación de resistencia, debemos ahora realizar un estudio de regreso para obtener cada una de las incógnitas restantes. La última asociación que nosotros estudiamos fue entre el resistor 1 y el 2, 3, 4, que ellos estaban asociados en serie. ¿Y qué se cumple en serie? En serie se cumple que las intensidades de corriente son exactamente iguales, son constantes, por lo que esta intensidad de corriente total que circula por
este conductor es la misma intensidad que hay en el resistor 1 y la misma intensidad que hay en el resistor 2, 3, 4. Que es lo que observamos aquí. Ambas valen 15 amperes. Como ya tenemos la intensidad de corriente 1, podemos hallar la diferencia de potencial 1, que se obtiene por ley de Ohm como la resistencia 1 por la intensidad de corriente 1, que sería 2 ohm, la resistencia 1, y 15 amperes, la intensidad de corriente 1, que la acabamos de demostrar acá, que eso da 30 voltios. Por cuestión de resto, podemos darnos cuenta o podemos obtener que en el resistor 2, 3, 4 hay una caída de potencial de 20 voltios. ¿Por qué? Porque si en el resistor 1 hay una caída de 30, en el 2, 3, 4 debe haber una caída de 20 para obtener los 50 voltios de alimentación de la fuente. Ahora, si seguimos ahondando en este que está acá, que no hemos terminado de desarrollar, el resistor 2, 3, 4, él viene de una combinación en paralelo. Y en paralelo se cumple que la diferencia de potencial es constante. Es decir, la diferencia de potencial que llega al resistor 2, 3, 4 debería ser la misma diferencia de potencial que llega al resistor 2 y la misma que llega al 3, 4, porque ellos están asociados en paralelo, que es lo que observamos acá. La diferencia de potencial 2, 3, 4 es la misma 2 y es la misma 3, 4, que ambas valen 20 voltios. Ya hemos hallado nuestra tercera incógnita. Para hallar lo siguiente, lo voy a mover allá arriba. Ok, continuando, tenemos que la intensidad de corriente 3, 4 por ley de Ohm sería la diferencia de potencial 3, 4 entre el resistor 3, 4. Es decir, eso sería 20 voltios, que acabamos de mostrar acá, entre 4 ohms. Eso me da 5 amperes. Ahora, estudiando este resistor 3, 4, él se obtiene de una asociación en serie de resistor 3 y de resistor 4. Y en la asociación en serie se cumple que las intensidades de corriente son constantes. Es decir, la intensidad de corriente 3, 4 es la misma intensidad de corriente que atraviesa al resistor 3 y la misma que atraviesa el resistor 3, 4. ¿Qué quiere decir eso? Que I3, 4 es lo mismo que I3, lo mismo que I4, es decir, ambas valen 5 amperes. Como ya tenemos las intensidades individuales 3 y 4, podemos hallar las diferencias de potenciales 3 y la 4, como multiplicando la resistencia 3 por I3 para la diferencia de potencial 3 y la resistencia 4 por I4 para la diferencia de potencial 4. Ambas me dan 10 voltios y de esta manera hemos obtenido las 5 incógnitas de nuestro ejercicio.